Bienvenidas y bienvenidos al programa Entrevistas con Mauricio Velázquez. Hola a todas y todos los que nos están viendo, bienvenidos a un episodio especial de Entrevistas con Mauricio Velázquez. Hoy tengo a un economista que estimo mucho, que quiero mucho, que conozco desde primero de primaria, o sea, allá está en Ciudad de México, al economista licenciado Carlos Pérez Gómez Serrano, que él es Lead Partner de Controversy Solutions de Transfer Pricing de KPMG México. Entonces hoy lo vamos a entrevistar, vamos a conocerlo más, vamos a ver qué nos puede contar sobre su trayectoria y sobre lo que hace. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Carlos. Entonces voy a empezar. Primero te voy a preguntar, ¿quién eres y cómo te defines profesionalmente? Sí, gracias, Mauricio. No, igualmente, qué gusto saludarte después de tantísimos años. Por ahí te veo en redes sociales, que has hecho algunas entrevistas y tuvimos una interacción, ¿no? Acerca del tema fiscal. Fue interesante y acordamos tener esta entrevista, ¿no? Entonces, qué bueno que podemos compartir un poquito, pues, aquellos, digamos que nació de habernos conocido en la primaria en Los Mochis, Sinaloa, y pues ya todos a través de nuestras profesiones salimos de la ciudad y cada uno a diferentes lugares, ¿no? En mi caso en particular, decidí estudiar economía en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, por sus razones, y, y pues el mercado laboral me llevó a donde estoy el día de hoy, ¿no? Pero sí, como un economista, creo que soy un economista que he ejercido la materia, digamos que en un campo muy específico, pero ciertamente la profesión me ha forjado y es un poquito de lo que hemos platicado tú y yo y cuestiones ya muy interesantes de lo que, de a dónde acabé, ¿no? Que finalmente es un tema fiscal internacional, pero que tiene aspectos financieros y que es súper interesante. Y yo te decía, me gustaría mucho platicar contigo para poder explicar a lo que me dedico de una manera fácil, con un lenguaje ciudadano. Y como decía un buen amigo mío, si no puedes explicarle algo a un niño de 5 años, es que no lo sabes, no lo conoces. Entonces, digo, básicamente es eso, digo, de mi historia personal, pues simplemente soy un mochitense que terminando la preparatoria salí fuera a buscar una profesión, en este caso de economía en la Ciudad de México, y a partir de ahí y a partir de toda mi carrera ha sido de la mano con esta carrera de economía y principalmente en la Ciudad de México, que precisamente todavía tengo un pie en la Ciudad de México porque los clientes o las empresas que se dedican a este tema, pues precisamente son empresas multinacionales que se encuentran en ciudades principales del país. Okay. Pues mira, una pregunta que sí te quiero hacer es, de todos los campos que pudiste escoger, o sea, de que pudiste haber escogido finanzas, una ingeniería, algo, o sea, específicamente, ¿por qué te fuiste por la economía? Muy buena pregunta. Yo estuve entre dos profesiones. Traía mucha inquietud de estudiar ingeniería química porque en la preparatoria me apasionó el tema de la ingeniería química, bueno, el tema de la química, tal cual, y un maestro que tuve, y pues me entró esa idea, ¿no? Por otro lado, también traía inquietudes en el tema de economía, nos habían platicado y un poquito el tema social, político, humanista, de negocios, o sea, como que había una convergencia entre el tema de negocios que pudiera traer la economía con un aspecto más social, humanista, incluso en el ámbito político, si lo quieres ver así, ¿no? Que vamos a platicar más adelante que sí terminé trabajando en el gobierno, ¿no? Pero yo creo que uno como joven
no conoces la magnitud del gobierno, ¿no? Y a mí sí me tocó participar, aunque fuera una burocracia muy técnica en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y eso es algo bien interesante. No, y aparte que en el tiempo en que nosotros teníamos la prepa veníamos de dos presidentes economistas, o sea, Salinas y Zedillo, entonces era como o sea, si quieres ser presidente, estudia economía, o sea, y que veníamos de una tradición de presidentes, de abogados, que terminó con Miguel de la Madrid, y después tuvimos dos economistas, un administrador de empresas, volvimos a tener otro abogado, dos abogados, un sociólogo y ahora una ingeniera, una científica total. Entonces, pues muy interesante. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hace un economista en la vida real? O sea, ¿qué hace un economista fuera de la academia? ¿Qué hace un economista fuera del mundo de las ideas? Es que te lo juro que cuando me haces esa pregunta se me vienen a la mente chistes y cuestiones de humor que siempre nos molestan a los economistas, que primero vamos a predecir algo para después decir por qué no sucedió, ¿no? O sea, el economista lo tienes catalogado como aquel que te va a predecir la economía, la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio y esas cosas. Y en realidad no es así 100%. De hecho, me acuerdo yo de una anécdota de un maestro mío ya en el octavo semestre, que fue algo realmente que entramos en shock cuando nos dijo esto, porque yo recuerdo que en esa clase ya casi, pues ya estábamos empacando todo, ya estábamos casi terminando la carrera, y el profesor nos viene y nos dice, pues alumnos, lo único que les quiero decir es que a través de la carrera de economía, ustedes se dan cuenta que no aprenden nada, o sea, ustedes no son como los contadores, no son como los doctores que ya tienen un conocimiento. Los economistas salen de aquí no sabiendo mucho, pero sí con una muy específica forma de pensar, ¿no? De cómo analizar los problemas. Yo recuerdo que sí, sí fue un poquito disruptivo lo que dijo y se me quedó grabado, ¿no? De que como economista realmente te enseñan una forma de pensar, de cómo analizar un problema y de cómo pues tratar de visualizarlo no solo a nivel micro, o sea, a nivel de las interacciones que normalmente vemos más a la mano, sino también poder ver un aspecto más genérico, ¿no? Que en este caso es la macroeconomía y qué está pasando con las relaciones financieras más a gran nivel, ¿no? Y volviendo un poquito al tema de qué hace un economista, sí es cierto que el economista hardcore, pues el que realmente está solamente en cuestiones ya más teóricas del libro, son aquellos que se van a trabajar al Banco de México, al Fondo Monetario Internacional, que están haciendo política monetaria, etcétera. Y también es cierto que todo lo que aprendimos en la universidad de la teoría del dinero y todo, sí se aplica realmente a nivel Banco Central. De hecho, me tocó hacer una entrevista cuando recién salí de la universidad, hice una entrevista yo en el Banco de México, pero también hice una entrevista en una consultoría de impuestos, ¿no? Digo, ya mi historia ya me definió, ¿no? Pero estuve a punto también de quedar en la parte más teórica, técnica del economista, ¿no? Que es aquel que está pues metido más en hacer ciertos cálculos de estimación, que por cierto en este país ha sido súper importante los economistas que han cuidado que la economía esté estable, ¿no? Digo, más allá de lo que fue el año 94, ¿no? La devaluación, pero yo creo que en estos últimos años estamos sorprendidos de que la economía pues vaya caminando, ¿no? Como fuera, ¿no? Y con muchas adversidades, pero de alguna forma los indicadores macroeconómicos se han mantenido razonablemente dentro de un parámetro razonable, ¿no? ¿Qué quiero decir?
pues que no se nos ha disparado fuertemente el tipo de cambio, que las tasas de interés, si bien son altas, hay financiamientos y, pues que no ha habido una devaluación, no ha habido alguna situación catastrófica, incluso en el tema de la inflación. Pues, somos un país que sí resentimos la inflación, que la notamos año con año, que hay alzas de precios. Hay otros países que no lo tienen así, que son muy parejos, ¿no? Muy estables, como los países desarrollados, pero hay otros países, si volteas a ver algunas economías, que ya ni siquiera los billetes les son suficientes, ¿no? Y necesitan maletas de billetes para comprarse un bolillo y un kilo de arroz en el abarrote, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que se ha cuidado el tema de alguna forma y esos son, le debemos dar las gracias a economistas de ese corte que han estado en instituciones fuertes de México, como lo es el Banco Central, como es esa parte de la Secretaría de Economía que se dedica a la política fiscal. Sí, o sea, de hecho, eso es la paradoja de México. O sea, ¿cómo hacemos que realmente esta estabilidad macroeconómica reactive a una gran velocidad la parte microeconómica, la parte de las transacciones y pues que tenga un impacto real en los sueldos salarios? Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de tus temas. Entonces, me voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo se entrena la mente de un economista y qué habilidades esenciales consideras para aplicar ese pensamiento en la vida profesional? Pues un economista se entrena teniendo esa visión de estar informado de lo que acontece en el haber financiero del país. O sea, yo te diría que en el día a día que hace un economista, digo, más allá de, como te decía, lo que nosotros, la forma de pensar, ¿no? Que somos un poco más analíticos y financieros, pero un economista lo que hace es pues estar muy atento de lo que está pasando en la economía, pues de alguna forma para poder cuidar los intereses tuyos personales, si quieres verlo así, pero cuando tú eres responsable, por ejemplo, de las finanzas de una compañía, sí se vuelve un tema mucho más delicado, ¿no? Cuando tú estás manejando eh, la responsabilidad de los empleados de una empresa, pues es muy importante cuidar sus fondos de pensiones, es muy importante cuidar que los financiamientos de la empresa no se salgan de control y otras cuestiones. Eso es lo que te diría. Entrenando, se entrena estando atento y pues también no terminamos de aprender, ¿sí? Siempre hay algo que estamos aprendiendo. La economía como teoría está evolucionando y como tú bien lo dijiste, ¿no? Hay previamente esta llamada, hay nuevos economistas con nuevas teorías, premios Nobel, que realmente están cambiando, haciéndolo más práctico. Y no solo eso, Mauricio, yo creo que con la inteligencia artificial viene una nueva etapa también en lo que es economía, porque nos va a ayudar a comprender mejor, a enlazar pues todas estas teorías, principios y una mejor toma de decisiones en el acontecer cotidiano de nosotros como personas y como las empresas y obviamente a nivel país, ¿no? Federal. Sí, yo muchos de la síntesis que realizo de datos complejos me auxilio mucho de la inteligencia artificial por lo mismo. Entonces sí me ayuda como a comprender más esas categorías de estudios que nos puede dar la teoría económica para explicársela a clientes, alumnos, a esas personas. Entonces sí, se vienen cosas muy interesantes con la inteligencia artificial. Entonces aquí
La siguiente pregunta tiene que ver mucho con tu visión. O sea, tú y yo venimos de una ciudad mediana o chica, no sé, depende de qué taxonomía agarre, pero sí traemos una visión muy del norte. Entonces, ¿cómo fue contrastar esa visión en primer lugar en tu entrenamiento como economista y después a la hora de trabajar con gente del centro del país y con otras personas? Porque al final es totalmente diferente el mercado laboral y los empleos que se tienen en la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo fue cambiar? ¿Cómo fue? ¿En qué te funcionó la visión del norte? ¿En qué tuviste que cambiar? ¿En qué momento se convirtió en debilidad? ¿En qué momento se convirtió en fortaleza? Está buena la pregunta. Em, Mira, vivimos en un mundo globalizado. Y esto yo lo digo porque tengo hijos y en unos años más, pocos, no, en 2, 3 años mis hijos también ya buscarán por ahí estudiar en algún lugar, lo que ellos quieran, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Quienes crecimos en ciudades chicas o medianas, en muchas ocasiones tuvimos que emigrar a otras ciudades, a otras orbes, para poder estudiar. En el caso mío, Ciudad de México, yo me acuerdo, en el año 2000, era como un gran eh, peligro, ¿no? O sea, nadie quería irse a Ciudad de México a estudiar, o sea, era todo lo opuesto quizás a lo que ha sido en los últimos años. Y para mí fue un aprendizaje trascendental donde tú como provinciano te tienes que adecuar, te tienes que amoldar y aprender las maneras de una ciudad muy dinámica, ¿no? Que no anda, digamos que es una ciudad que camina muy rápido, pues, o sea, no te da tiempo muchas veces de reflexionar, de que ponerte muy filosófico. O sea, la Ciudad de México, sálvese quien pueda y el que llega primero agarra el ticket, ¿no? Entonces, eso es lo que yo aprendí en la Ciudad de México, un, una noción de competencia, una noción de tomarte muy seriamente tu función y, y realmente yo creo que mi estudio estuvo a una altura muy buena como economista y el mercado laboral, ahora sí voy a entrar a eso, me llevó afortunadamente a un despacho internacional donde también uno como aprendiz, pues básicamente empiezas a conocer pues cómo las empresas multinacionales operan, las políticas internas, los estándares de calidad y pues eso realmente para mí fue muy importante, ¿no? Y fue lo que me forjó para mi carrera posterior. Ahora, que como tú dices, que como norteño, como provinciano, ¿qué es lo que uno aporta? Pues uno aporta que le echaste todas las ganas. Yo pienso que alguien que tuvo el valor de salirse de su ciudad, a irse a un lugar que no conoce, con gente que no conoce, a tratar de hacerla bien, tiene más probabilidades que alguien que ya estaba ahí, ¿no? Porque primero, pues ya se enfrentó a muchos más obstáculos y pues nada, yo nada más voy a hablar románticamente un poquito de los Mochis. O sea, yo siento que como ciudad, como terruño, los Mochis nos dio mucho valor, mucho carácter y valores. Yo siento que eso, lo que yo siento que tengo de provincia, de mi ciudad natal, esos valores, esa visión de trabajo, y también digo, no quito el aspecto familiar, creo que me han ayudado mucho en mi carrera profesional. Digo, eso no te quita que siempre vas a ser el norteño, siempre vas a ser, digo, yo era el mochis en la carrera, ¿no? Yo sé que hay muchas personas de los mochis que eran el mochis, ¿no? Yo era uno de esos también.
Ay, fíjate, y ahorita que me hice esa respuesta, me acuerdo mucho de lo que le decía a mi papá. Se menciona a mi papá que una de las ventajas que tenemos los norteños ante un mercado laboral como viene siendo Ciudad de México es que tú no sabes que no lo puedes hacer, entonces lo haces. Entonces, en esta parte, en este arrojo, en esta parte de que no traes el mindset de ellos, pues les te desadelantas en la fila, sobre todo cuando ya agarras la velocidad con la que se mueve una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, lo cual me lleva a la siguiente pregunta y me lleva a algo bien importante, que, que tu primer trabajo fue con Baker McKenzie. Entonces, pues uno lee en Expansión, lees en White Paper, lees en Bloomberg, lees en Forbes, en Fortune, pues que Baker McKenzie, que KPMG, Price, o sea, solamente lees de estas grandes consultoras. O sea, fuera de Ciudad de México hay operaciones grandes solamente en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, tal vez Querétaro. Entonces, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es este proceso? Pues no es choque porque ya venías entrenado ahí en Ciudad de México como para enfrentarte a un proceso como el de Baker McKenzie, pero ¿cómo es que llegas a Baker McKenzie? ¿Y cómo después te vas al SAT? ¿Y cómo después te vas a HLMAT? O sea, ¿cómo vives todo ese trayectoria? O sea, ¿cómo es esa trayectoria desde entrar a una de las grandes de derecho, que nunca imaginé que Baker McKenzie fuera a contratar a un economista, por lo que yo lo tengo en mi mente de ellos? Pero cuéntanos tú, a ver. Sí, no, digo de nuevo, ¿no? Muy interesantes las preguntas porque tratas de resumir años de tu vida, ¿no? Hay mucho detrás, pero lo que yo quisiera dejar aquí contigo es otra vez, ¿no? El mercado laboral a mí como economista, o sea, no tenía perfectamente claro cuando terminé la carrera dónde iba a trabajar. Hice 2 entrevistas, una en Banco de México, otra en Baker McKenzie. Eso fue en diciembre del 2004, recuerdo muy bien. Y ya tenía mi boleto comprado a Los Mochis. Eh, y a los 2 días me hablaron de Baker McKenzie y me dijeron, pues mira, ya tienes trabajo, te vienes a trabajar de una vez, y tuve que cancelar mi boleto. Ahí fue, o sea, realmente ese fue mi inicio, ¿no? Yo no sabía a qué iba exactamente. Sabía que era una institución muy importante y la verdad es que yo agradezco a Baker McKenzie. Creo que es una gran institución, como tú dices, de abogados, pero con su área fiscal. Entonces yo terminé entrando al área fiscal internacional, que tiene que ver con ese aspecto que vamos a hablar un poquito más adelante, donde requieren economistas y financieros para hacer ciertas políticas que requieren las compañías, porque es una ley que hay promulgada a partir de normas internacionales, y pues requieren el uso de economistas, ¿no? Ahí yo empecé desde abajo, ya sabes, ¿no? Lo que dicen, era el veme y tráeme del Oxxo las Coca-Colas, ¿no? Por decir algo. Y no estoy haciendo ningún comercial. Oye, Pero bueno, ahí estuve yo 4 años en Baker McKenzie, Ciudad de México, y de ahí, afortunadamente, digo, no sé si íbamos a ir por ese lado, pero de ahí sí ya me invitan a participar en el gobierno, ¿no? En el SAT específicamente, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, y ahí es cuando un poquito doy un pasito hacia adelante en mi carrera profesional, y dentro del mismo giro siempre he estado en lo mismo hasta el día de hoy, que es de nueva cuenta aspecto fiscal internacional, que ya les describí un poquito, pero que tiene un nombre particular en el mercado que se llama precios de transferencia. A eso me dedico. Y me río porque me toca explicarle esto a mis hijos, y se los trata de explicar así con palitas y bolitas, y sí me entienden, ¿no? Obviamente me agarran a carrilla, mis hijos son el peor
enemigo de carrilla que tengo, ¿no? De que si hago un video y sale en YouTube o algo, son los primeros en estar, dándome consejos, por decirlo menos. Oye, entonces entras, o sea, entonces pasas primero de ser el que se defiende al que ataca. O sea, ¿cómo es ese cambio de mentalidad? O sea, al final, cuando trabajas para un despacho fiscal, o sea, es pues, ¿cómo le hago para que el gobierno no me meta goles? ¿Cómo me hago para defenderme en los requerimientos? O sea, traías esta mentalidad de defensa y ahora pasas alzada a la mentalidad de ataque. ¿Cómo es este switch? Interesante. Bueno, como te dije, cuando entré a Baker McKenzie no tenía mucha idea de qué se trataba el asunto, pero ciertamente la regulación que cuidamos, quienes nos dedicamos a los precios de transferencia, es precisamente una legislación de cumplimiento que está en la ley, que requiere que todas aquellas empresas que tengan relaciones financieras o comerciales con sus filiales, ¿no? Con otras entidades de un mismo grupo internacional, se encuentren bajo ciertos parámetros, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahorita no me voy a meter tanto a la definición con un cumplimiento anual. O sea, de manera anual, las empresas tienen que tener un reporte técnico financiero y ese es el que nosotros hacíamos en Baker McKenzie. Es lo que yo aprendí a hacer. Y entrando al SAT, ciertamente era lo opuesto. Ahí sí me tocó ver la parte de fiscalización de auditoría desde la selección de los casos, ¿no? ¿En qué casos debíamos de ir a fiscalizar o auditar una empresa? Y es súper interesante, Mauricio, porque el tema de precios de transferencia es un tema sui generis. No es como los impuestos normales del IVA o que te auditaron por no haber presentado una declaración. Precios de transferencia es una norma internacional que lo que trata de hacer es evitar que las utilidades que se deben reportar en un país terminen en otra jurisdicción o en un paraíso fiscal. Entonces, a principios del siglo XX, se dieron cuenta, a partir de la globalización, y esto te estoy hablando de la Liga de Naciones, previo a la ONU y a la OCDE, se dieron cuenta que la globalización, si bien tenía sus ventajas, también tenía sus retos. Y esos retos, precisamente, uno de ellos era que permitía a las empresas a realizar cierto tipo de arbitraje con sus tasas de impuestos, ¿no? Porque no es lo mismo la tasa impositiva que hay en México sobre la renta, que es del 30%, a la que tenemos en Panamá, ¿no? Que es inferior al 20%. O sea, cada país tiene su tasa impositiva. Entonces, una empresa multinacional que tiene sucursales en muchos países, que tiene filiales en muchos países, pues precisamente antes de esta regulación, pues tenía la posibilidad de reportar mayores utilidades en una jurisdicción cuya tasa impositiva es inferior, lo cual evidentemente lo que iba a hacer es ahorrarle impuestos. Los impuestos que tú no pagas aquí, pues los terminarías pagando en otra jurisdicción o no pagando, ¿no? Porque hay países que simplemente no tienen tasa impositiva, como los que denominamos los paraísos fiscales. Entonces, esta regulación lo que trata de hacer es, a través de esa obligación que tienen las empresas de reportar sus transacciones que son entre filiales de un mismo grupo, en el SAT lo que tratas de hacer es de detectar si no hay transacciones ficticias o cuyos precios han sido manipulados, ¿verdad? Para trasladar utilidades de un país a otro y que esto le genera una erosión a México en su base gravable y por tanto el gasto público se ve afectado en México. No sé si, como te digo, es un tema complejo
que quiero traer un poquito a una visión más sencilla, pero finalmente lo que habla es que un grupo multinacional naturalmente tiene muchas transacciones entre sus filiales, porque hay una filial que se dedica a fabricar productos, hay otra filial que se dedica a distribuir esos productos, hay otra filial que es la financiera del grupo que se dedica a prestar dinero al mismo grupo, hay otra filial que se dedica a prestar servicios a los demás miembros. Entonces, siempre hay relaciones entre ellos. Incluso tú lo ves claramente en esta naturaleza que tiene México de ser un país manufacturero en nuestra franja fronteriza. Nosotros tenemos muchas empresas en la franja fronteriza de nuestro país que se dedican a fabricar productos para el mercado norteamericano, ¿sí o no? Sí, sí, exactamente. Entonces, normalmente ese tipo de empresas son filiales de una holding o de una empresa casa matriz que se encuentra en otro país, vamos a decir que principalmente en Estados Unidos. Todas las interacciones que haya entre la filial, la subsidiaria mexicana y la norteamericana se encuentran bajo la regulación de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque México no quiere que la contabilidad en México de estas empresas se vea perjudicada a través de una transacción y que finalmente se reporten menos utilidades fiscales en México, ¿no? Lo cual estaría erosionando la base, ¿no? De nueva cuenta. Pues, a ver, entonces, básicamente es las empresas tienen que presentar por ley un reporte de precio de transferencia donde ellos dicen cuánto a precios reales, por decirlo así, les costó algo, les costó una transferencia, y en el SAT pues verifican que ese cálculo, que ese paper esté bien bajo características de mercado, características teóricas, características de compliance formal, para ver que la empresa no está en cierta forma evadiendo impuestos o declarando la base gravable en otro lado, donde pues el erario mexicano no tiene competencia, y sobre todo por los acuerdos de no doble tributación. O sea, si yo ya lo pagué en Panamá al 12%, pues si tengo un acuerdo de doble tributación con Panamá, que no es mi área, pero pues ya no lo voy a pagar en México. Entonces, o sea, es interesante cómo cambia tu manera de pensar en ese sentido de primero hacer el informe, ahora auditar y revisar el informe. O sea, hasta se puede decir que fuiste como un profesor de universidad y de posgrado revisando ensayos de alumnos, encontrando dónde está el truco. Ahora, justamente, cuando estuviste en el SAT, pues el SAT te manda a representar a México en la OECD en este tema, y también te manda al subcomité de precios de transferencias de la ONU. Primero, ¿cómo son estas experiencias, estos grupos de trabajo internacionales? Y ya cuando estás ahí, o sea, ¿cuál es tu impresión de los otros? O sea, ¿cuál es tu impresión de tu misma formación, de tus mismos colegas mexicanos, cuando ya lo puedes contrastar con otros economistas o con otros profesionales del tema fuera de tu ámbito normal? A ver, ¿me puedes replantear la pregunta? Fuiste, o sea, ¿Cuál es la experiencia, dices? tuviste son dos preguntas, básicamente. La primera es, ¿cómo se viven estos grupos de trabajo? O sea, ¿cómo se vive esta parte de nos juntamos en la OCDE para hablar sobre precios y transferencias? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo es la interacción? Igual lo mismo cuando trabajaste en el subcomité de precios de transferencias de la ONU. O sea, ¿cómo se viven esos? O sea, ¿cómo le platicas a una persona, a tus hijos, a alguien que nos esté escuchando, cómo se vive profesionalmente esa parte? Y número dos, después de que contes esa parte, ¿cómo, cuando ya tienes la oportunidad de verte, de espejearte con otros profesionales de otras partes del mundo, o sea, cómo te das cuenta en qué nos falta, en cuáles son nuestros aciertos de nuestra formación, o sea, toda esta parte? Sí, muy bueno. ¿Cómo se vive? Pues mira, es un orgullo representar a México siempre, ¿no? A mí me tocó estar en la OCDE con una insignia de México enfrente de mí, en muchas ocasiones.
Y la verdad es que es una gran responsabilidad, es un gran gusto también, pero qué bueno que me lo preguntas, porque es un tema realmente de trabajo, ¿no? O sea, nosotros sí nos tocó ir a estos comités a hacer un trabajo de política. O sea, en el seno de la OCDE se forja la política internacional en esta materia y en otras materias. O sea, es decir, hay un documento fuente en esta materia que es lo que rige a nivel internacional cómo se debe de tomar las decisiones al respecto. Entonces ahí México tiene su voz y su voto como país miembro de la OCDE y eso es lo que uno va a hacer, ¿no? Son documentos que la misma OCDE va progresando y uno como país los analiza y con una postura de país, pues va haciendo las sugerencias, mejoras y adecuaciones para efectos de que esté cuadrado dentro de la visión técnica, pero también de los intereses pues, de todos los países que se congregan ahí, en la parte de la OCDE, ¿no? Que de hecho, el eslogan de la OCDE, como tú sabrás, es Better Policies for Better Lives, mejores políticas para mejores vidas. O sea, es una institución que se dedica mucho a la parte de políticas internacionales o normas. Entonces, aquí estamos sentados. En la ONU fue algo similar, pero ahí me tocó participar a nombre, como experto, ¿no? No necesariamente representando a México, aunque sí tuvo que ver, evidentemente, que estuviera en la parte gubernamental, y de igual manera, lo que hacíamos es forjar un documento que es una guía internacional, un manual. Ese manual nos tocó hacerlo en diversas ediciones para el uso a nivel internacional, ¿no? Con el aliciente que para el caso del manual, pues sí lo podemos traducir al español como un idioma predominante, y en la OCDE no, porque los idiomas oficiales son el inglés y el francés. Pero básicamente fue muy similar, pero con esa visión internacional, porque estamos hablando de esa política que rige. Ok. Y cuando te contrastaste con otros profesionales, o sea, ¿cuáles son tus reflexiones de eso? Mira, hay, hay muchas jurisdicciones, países desarrollados que son miembros de la OCDE, que llevaban una tropa de personas para hacer el trabajo, ¿no? Llevaban 6, 7 personas y tenían todo un estudio y una estrategia. Nosotros en ocasiones éramos 2 o 3 y hacíamos lo mejor posible, o incluso 2 o 1. Eh, ¿qué me tocó ver? Pues que hay países que tienen muy definida la visión, la inversión de recursos para este tipo de labores particulares y que finalmente esta política que se pudiera ver como algo muy abstracto, en realidad sí tiene una implicancia, sí tiene una afectación real en las economías de los países, ¿no? Que eso es algo como que a primera vista no te das cuenta, pero en el fondo sí trastocas temas relevantes de inversión, de globalización, de comercio internacional. Oye, entonces tuviste una experiencia muy padre con el gobierno, viste el gobierno, yo he tenido la fortuna de trabajar en el gobierno municipal y te puedo decir que igual que, o sea, no sé si coincides conmigo, hasta que no estás dentro, conoces el aparato y sabes lo complejo que es el aparato de moverse. Si nosotros éramos un municipio chico como el de Hermosillo, con 6,000 empleados, se mueve lento, ¿no? Me imagino Hacienda, ¿cuántos empleados tiene Hacienda de México contando el SAT y todo? ¿Unos 10,000? Pues yo creo que más, pero Imagínate, no o sea, tengo el dato ahorita. entonces vives toda esa parte y después sales. ¿Y cuál es este proceso de salir? O sea, ¿sales con nervios? ¿Sales de qué va a pasar conmigo? ¿Ya saliste con una oferta de trabajo? De ahí te vas
HLB y después a Royalty Range. O sea, ¿cómo es ese proceso de cambio? ¿Cómo lo vives antes de llegar a KPMG? Sí, qué bueno que me lo preguntas. Yo estuve 11 años en el SAT, ¿no? Y de hecho, súper, o sea, creo que fue un regalo haber estado en el SAT como profesionista. Aprendí muchísimo, como tú bien dices, es una escuelota, porque tú lo dijiste muy bien. Es como si vieras los trabajos de distintas, no sé cómo lo dijiste, no sé de qué manera lo dijiste, pero es cierto. Me tocó en el SAT revisar eh, documentos, análisis, pues de muchos expertos de diferentes firmas, ¿no? Entonces uno se forja una visión mucho más robusta del tema técnico y agrega las reuniones que tuvimos internacionales, ¿no? ¿Qué pasa? Yo estuve 11 años en el SAT, los últimos 4 años me tocó dirigir el área de precios de transferencia en México como administrador central en el SAT. Fue una labor bien bonita como líder de más de 60 personas, como autoridad competente para resolver asuntos bajo los tratados internacionales de impuestos. O sea, me tocó abanderar a México en esos aspectos también. Y yo creo que cuando concluí mi labor en el SAT fue con mucha, con la satisfacción de haber logrado ese objetivo de haber servido a mi país, ¿no? No fue una salida abrupta, fue una salida programada de mi parte, porque ya habían sido 11 largos años de, de mucho enfoque a este tema, ¿no? Con mucha demanda de tiempo para hacer este trabajo. O sea, yo creo que ser funcionario público, como a mí me tocó serlo, requiere mucho tiempo, mucho enfoque y eso a veces también pues trastoca otros aspectos de tu vida, ¿no? Entonces yo decidí en ese momento, en 2019, terminar ya mi ciclo que ya había cumplido correctamente. O sea, de alguna forma, mira, yo lo digo en otras palabras de esta manera, de que las buenas ideas que yo que la posición de gobierno las apliqué, ¿no? O sea, ya cuando salí, pues yo ya había dado lo que tenía, ya no tenía otras ideas adicionales y pues tiene que llegar nuevas personas también a darle una nueva vida a los puestos, ¿no? Entonces, fue básicamente por eso que concluyo. Me paso a la parte privada en HLB MAT. Estuve por algunos años. También es un despacho de la Ciudad de México con mucha reputación, donde yo empecé de abajo porque no tenían área de precios de transferencia. Me tocó empezar desde abajo a armar un área de precios de transferencia. También fue muy bonito porque realmente cuando salí del SAT yo quería algo muy tranquilo, Mauricio, porque no, en ese momento no estaba listo para volver otra vez a las grandes ligas. Y bueno, fue un par de años y después se vino la pandemia, con lo cual creo que de alguna forma contrastó. Ya concluida la pandemia, es que ahora sí me incorporo de nueva cuenta a las grandes ligas en una de las grandes 4, KPMG, y hoy por hoy representando la parte de controversia, ¿no? Que finalmente es un poco de lo mismo, con ese conocimiento que yo tengo de las disputas en la materia fiscal internacional, pues me toca ahora de una manera muy pareja, ¿no? Piso parejo, pues defender intereses de clientes, ¿no? Bajo una visión muy técnica y argumentativa, ¿no? Oye, y aquí en esta parte de que trabajas, pues clientes multinacionales, o sea, los clientes me imagino que se les ataca por diferentes gobiernos al mismo tiempo. O sea, de repente a una multinacional que tiene la sede en Estados Unidos, el IRS le pone una controversia sobre precios de transferencia y después se ataca el México y tal vez, no sé si los impuestos
o esta parte sea competencia no europea, uno de los países. O sea, me imagino que la necesidad de las empresas de contratar un despacho como KPMG Internacional es porque a lo mejor son atacadas son atacadas por diferentes gobiernos al mismo tiempo y tienes como que cuadrar todo, ¿no? Justamente, de hecho, sí pasa lo que tú dices, porque cuando hay una auditoría en México o en Estados Unidos, el IRS, la red de tratados internacionales permite a las empresas defenderse para que no exista una situación anormal o que no exista lo que le llamamos nosotros doble tributación. Es decir, cuando hay una transacción internacional, si uno de los estados audita la transacción y modifica el monto, se generará una doble tributación porque de alguna forma ese importe ya había pagado impuestos en alguno de los países. Entonces, los tratados fiscales están ahí precisamente para evitar la doble tributación y cuando hay una auditoría en alguno de los países, las empresas tienen el derecho de solicitar que se resuelva y se alivie esa doble tributación. Ese es un aspecto que también nos toca resolver o acompañar a las empresas en ese tema y de la mano de estas metodologías que te comento, ¿no? O sea, todo va de la mano porque tiene que ver con esas transacciones internacionales que tú lo dijiste bien, que estén en precios reales, ¿no? Que estén a precios fidedignos. Obviamente que detrás de eso hay mucho, ¿no? Es una metodología, es un enfoque técnico que es lo que nosotros hacemos. Oye, ahorita me sale una pregunta más técnica, porque pues en finanzas hay el costo de capital ponderado, o sea que al final ponderas con base en la composición de tu deuda, a qué tasa la pagas y pues sacas el costo de capital ponderado. ¿Existe algo así en los impuestos, como una que las empresas calculan su ISR ponderado? O sea, en Irlanda que está en el 28, la última vez que fue 24, tributo el 30% de los ingresos. En Estados Unidos, que la tasa ahorita está en 30, no me acuerdo cuánto está. O sea, que de repente como sacan como un costo de tributación ponderado por el mundo. O sea, ¿cuál es como la tasa ponderada de las empresas o no tiene nada parecido? No, totalmente. O sea, las empresas tienen que modular cómo tienen sus modelos transaccionales, su estructura de empresas y sus transacciones. O sea, y siempre juega cómo están las tasas en cada país, los regímenes, hay regímenes especiales de transacción, generales, etcétera. O sea, es todo un entramado bien complejo. Entonces, todo eso tiene que ver. No, es que me imagino así como, o sea, me imagino el área de precios y transferencias como un área donde el que es geek de la economía global, de los números, de calcular, de leer papers, de hacer metodologías, de justificar metodologías, es como Navidad en julio, pues, o sea, que estás en esa onda y te emociona, o sea, cuando te emociona, o sea, si te emociona leer una NIF, tienes que trabajar en precios de transferencia, o sea, algo así me imagino. Mira, yo lo que te voy a decir es que a mí me apasiona el tema, ¿no? O sea, llega un momento en que es como si te pones a mirar una planta o la gente que se dedica, los agrónomos, ¿no? Oye, todos los días están viendo los maíces crecer, pero estoy seguro que después de 5 años de verlos crecer, ya se dan cuenta hasta del colorcito de la hoja, se dan cuenta de la altura, pueden saber exactamente si se va a enfermar, o sea, te vuelves muy crítico respecto a aspectos muy sublimes del tema, ¿no? Entonces, que a mí me gusta porque es todo un entramado y hay una historia. Me ha tocado publicar algunos libros, algunos artículos, pero bueno, al final del día, lo que te digo, Mauricio, me he forjado en esto, ¿no? Y de verdad, tenía muchas ganas de platicar contigo, decirte de qué se trata este tema, por ahí guardar esto para quien lo quiera ver, ojalá mis hijos lo vean y me digan algo, ¿no? Algo gracioso como siempre y me echen porras y pues bueno, finalmente
decirte que como mochitense, como egresado del Centro Escolar del Noroeste, y de otras escuelas y almas maters, súper contento de ejercer esta profesión, ¿no? Y creo que me siento realizado, pues, y esa es parte de lo que te quería comentar, un poquito aclarar el aspecto de esto de los precios de transferencia, que no tiene nada que ver con transferencias financieras ilícitas o alguna cosa No es rara lavado de de dinero, lavado de no. dinero. No es de lavado de dinero, porque luego cuando les digo precios de transferencia, es que oye, tengo una transacción que quise hacer atorada y no sé qué, no, es que no, no No es nada eso. que ver con eso, compadre. Ujú. Oye, y ahorita una pregunta que me voy a seguir del guión. KPMG, Price, las cuatro grandes, Deloitte, Ernst Young, pues, pues cobran mucha lana, o sea, cobran mucha lana y tienen clientes multinacionales con ingresos. Me imagino que el fee o más bien el target de la empresa es una empresa que vende arriba de $800 millones al año, pues algo así. Cada vez, y en Hermosillo se está volviendo muy común que muchas empresas tienen una empresa espejo en Estados Unidos porque venden servicios de nearshore a Estados Unidos. Entonces el gringo quiere que le factures en Estados Unidos. El gringo no quiere que le mandes una factura del SAT mexicana, quiere que le mandes un invoice y quiere que esté legalizado con, no me acuerdo cómo se llama el RFC ahorita en Estados Unidos. Entonces, pero no son empresas que venden una magnitud como un cliente de KPMG, o sea, no, son empresas que están vendiendo entre 5 y 20 millones de dólares al año. O sea, que dentro del rango de ese cliente, pues es una empresa pequeña. ¿Existen soluciones de precios de transferencia para ese rango? O sea, porque al final no existen en Hermosillo, no conozco, no me gusta decir no existe, que no conozca no significa que no existe, pero yo no conozco expertos en precios de transferencia y eso que hay ahorita, pues ha habido un crecimiento de estas empresas de nearshore aquí en la región. ¿Qué posibilidades tienen las medianas empresas relacionadas con la ayuda de precios de transferencia? ¿A quién acudir? No, mira, va a evolucionar mucho esto, ¿no? Pero KPMG no está cerrado, ¿no? Ajá. Tampoco no lo veas de esa manera, ¿no? Yo creo que KPMG está ahí junto con las demás, ¿no? Eh, hay otras empresas también medianas, pero, o sea, yo siempre fui un defensor de democratizar el tema de precios de transferencia. Y creo que con todos los avances tecnológicos, y de nuevo quiero repetir, la inteligencia artificial, esto se tiene que volver más fácil. Obviamente que ya entrando en la parte real de los precios de transferencia, como dice el dicho, no debe temer quien nada debe, ¿no? Es un tema de poder hacer un autodiagnóstico de si realmente tienes problemas de precios de transferencia que estén erosionando la base tributaria. Si sí los hay, ya sea por un descuido o por una decisión, ahí es donde se tiene que poner el foco de atención y poder resolver eso, ¿no? Tener una explicación buena. O incluso cuando las empresas, y cuando digo explicación buena, me refiero a una explicación real, ¿sí? No estoy hablando de cómo ayudar a lo imposible. ¿Por qué lo digo? Porque hay situaciones muy particulares que le suceden a las empresas, problemas económicos que luego el SAT no entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, una empresa que tuvo pérdidas operativas por 3 años, el SAT llega y las audita y les dice, oye, ¿cómo vas a perder tú, que eres una empresa muy grande, ¿no? Y eres una filial. Si pierdes es porque no me estás pagando correctamente y seguramente estás manipulando tus precios de transferencia. Y eso en ocasiones no es real, no es verdad, porque la pérdida provino por una situación económica particular y es real. Entonces, las empresas
luego se les dificulta mucho poder explicarle a la autoridad por qué tuvieron esas pérdidas de manera fidedigna y que no fue por una manipulación de los precios de transferencia. Y tampoco estoy diciendo que no existan aquellas que manipulen los precios, también hay de todo, pero precisamente lo que se busca es un equilibrio. Pero fíjate, me gustó mucho esta frase, problemas que están erosionando la base gravable. O sea, al final, aquí lo que se trata es de ser lo más transparente posible a la hora del cálculo de la base gravable para que no tengas broncas con el SAT o con cualquier organismo de tributación. Una pregunta que es casi que obligada en estos tiempos de incertidumbre económica, y con estas políticas arancelarias que un día te despiertas y te cuesta 45% más algo, 50. ¿Eso también es un área de precios de transferencia o corresponde a otra parte o sea, está en derecho aduanero, pero en este momento en el que de repente un flujo de efectivo de un mes a otro sube 45% por el arancel, pero ese es un crédito fiscal que yo tengo a lo mejor con China o con México, o con Estados Unidos, o sea, ¿es parte de precios de transferencias o es otra disciplina dentro de la parte fiscal internacional? Sí, no, es otra disciplina. O sea, estamos hablando de comercio exterior. Todo tiene una consecuencia, todo está conectado, ¿no? Pero es otra materia. Incluso lo que está pasando ahorita con las medidas arancelarias que está imponiendo Estados Unidos también tiene una afectación en todo el tema fiscal, porque las empresas están tratando de reorganizar para recibir un menor impacto. Y esto tiene que ver con las transacciones que tienen, con sus filiales, y pues obviamente estamos en eso también, ¿no? Todo está conectado, pero no, como te digo, lo que nosotros hacemos es un tema de una obligación que es una herramienta positiva de las empresas para optimizar la manera en que opera. O sea, las empresas multinacionales usan las transacciones entre filiales para optimizar su cadena de suministro. Sí, no, y hay, por ejemplo, el iPhone que se produce en Brasil, nada más se produce para el mercado brasileño, pero tiene componentes de todo el mundo. Y después el importe del iPhone que se vende en Europa se queda en cierto país. Y así vas moviendo la lana. ¿Sabes qué es más fácil mover de la subsidiaria de Tailandia a pagarle a Fox como en China? O sea, imagino que ahí es donde entra en esta maralla de transacciones entre los estudios de precios y transferencias. Exactamente. No, así es. Oye, y con Latinoamérica, o sea, al final, pues las Latinoaméricas, no sé si ahorita todavía me sigue siendo la latinoamericana más grande del mundo, pero en cuestión de tendencias para Latinoamérica, ¿tienen los mismos problemas que los clientes multinacionales o es mucho más relajado las partes y las transferencias entre Latinoamérica? Mira, bueno, te voy a hablar más del aspecto fiscal, gubernamental y recaudatorio. México siempre ha sido punta de lanza para Latinoamérica en cuestión de política fiscal y en este rubro también. Entonces, lo que está pasando ahorita en México seguramente va a pasar en 2-3 años en los países de Latinoamérica. Digo, vamos a poner a Brasil un poquito fuera de ese cajón, ¿no? Pero todos los demás quizás sí hay una tendencia, más o menos, ¿no? No es generalizado, pero yo creo que México siempre ha sido uno de los países líderes, y sobre todo porque somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Eso nos ha exigido tener que actualizarnos, poder tener nuestras políticas a la saga por esas necesidades. Digo, te hablé de la franja fronteriza. La industria maquiladora tiene un especial componente de precios de transferencia muy importante. O sea, básicamente la industria maquiladora, uno de sus pilares es el tema fiscal y es un régimen especial
que tiene que ver con estas normas internacionales que te platico. Oye, y por ejemplo, una cadena global como Marriott, que acaba de comprar, bueno, acaba hace como 2 años, acaba de comprar a City Express, o sea, ellos también en todos estos movimientos de lana entre las subsidiarias, precios de transferencias, es otro sector que es muy proclive a tener este tipo de compliance del sector hotelero internacional. Todas las empresas internacionales con todas sus transacciones tienen que ver con este régimen. Okay. Ya sean bancos, ya sean farmacéuticas, ya sean hoteleras, ya sean mineras, ya sean prestadores de servicios, proveedores de servicios tecnológicos, etcétera. Eso hace que esta materia sea muy rica, compleja, pero a la vez apasionante, ¿no? Hablándole a los jóvenes que quisieran incursionar en esta materia. Oye, y ya vamos a terminar, nos quedan 2 preguntas. Tú, antes de hacerte esas últimas 2 preguntas, ¿crees que hace falta algo o hablar un poquito más de precios de transferencias o para este primer acercamiento introductorio, para no confundir más a la audiencia? No, yo creo que está bien así. Vamos a abrir al público sus mensajes y si a alguien le interesa que entremos más a detalle y tenemos el quórum suficiente, le damos para adelante. De Carlos se verdad está es muy comprometiendo apasionante, en pero vivo, es entonces. técnico, ¿no? Uh-huh. No, no, es que a veces a mí los temas técnicos, o sea, me vuelven loco, me encantan. Entonces, ya las últimas 2 preguntas para ir cerrando, te voy a hacer 2 preguntas sobre consejos. ¿Qué consejo le harías a un economista joven que quiere trascender más allá del análisis técnico de la economía? O sea, que quiere, o sea, que quiere probar diferentes campos como tú. Pues, híjole, la economía es muy amplia. Yo lo que les pido es que traten de verlo muy práctico en la vida cotidiana. O sea, economía no es solo el tema teórico, hay que verlo a nivel práctico y ahí donde veas tú un problema en la calle, con la pobreza, con una deficiencia financiera, con una situación, esos son los problemas reales que debe resolver la economía. Porque precisamente en todos esos aspectos está inmerso. Y hay un gran campo de la economía que es apasionante del tema social, del tema migratorio, del tema pobreza, del tema apoyos. Ahí creo que hay mucho que hacer porque creo que no hemos logrado pues darle la vuelta, ¿no? Todas esas discusiones que tenemos de si es mejor dar pescado o una caña de pescar, etcétera, no creas que la respuesta es fácil. Es un tema bien profundo, teórico, y muy práctico también. O sea, hay que utilizar la herramienta teórica para poder trascender y aplicarlo a temas muy prácticos, pero que tengan implicaciones reales, ¿no? Porque muchas veces tratamos de resolver problemas como lo hacen otros países, pero pues no hay una distinción, siempre debe haber una tropicalización en nuestros países, no todo es igual. Oye, pues muchas gracias, o sea, muchas gracias por el consejo. Clárense en problemas prácticos, en problemas sencillos que tengan esta parte y tropicalicen la teoría y las soluciones. Y ya por último, pues esta pregunta va más enfocada a la gente de nuestra edad. O sea, de repente yo cuando me veo con 44 años digo, o sea, ay, canijo, o sea, ya tengo la edad de cuando mi papá tenía cuando íbamos saliendo del cerro de la primaria. Entonces, tú que has tenido muchos comienzos, ¿qué consejo le darías a una persona que está en la mitad de sus 40 para volver a empezar, ya sea profesional o personalmente? Muy buena pregunta. Eh, pues mi consejo es que te entregues apasionadamente a lo que quieras hacer. ¿Sí? O sea,
que lo que haga te apasione, que lo investigues y que no te des por vencido. O sea, el conformismo no te lleva a mucho. Eso es lo que yo he aprendido en la vida. Tarde o temprano, sale a la luz lo que tú haces. Y de hecho, me acuerdo mucho de un ex jefe mío que me decía esto, ¿no? Que la mejor grilla es la chamba, decía él. O sea, la mejor forma de grillar para que algo suceda es chambearle duro, porque cuando le pones mucha atención a los detalles finos y haces tus trabajos a la perfección, solito el trabajo habla por ti. Así lo interpreto yo, y nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para soñar, para apasionarte, y pues de eso se trata, ¿no? Entonces, nuevos comienzos, bienvenidos. Como tú dices, yo tengo varios y sigo iniciando nuevos, ¿no? Con muchas ganas y de verdad, Mauricio, gracias. Espero que esto le sirva a alguien y estamos listos para un siguiente episodio. No, pues muchísimas gracias, Carlos, la verdad, o sea, fue muy revelador, me gustó mucho saber de tu historia personal, de tu historia profesional, o sea, creo que a los jóvenes, de hecho, ya hay un alumno en específico en mi clase que sí o sí la tiene que escuchar, quiere estudiar economía, va para economista, entonces, y siempre es que hace un economista, o sea, ¿dónde puede trabajar un economista? Entonces, esto le va a resolver muchas preguntas y le va a dar otras, y pues muchísimas gracias por tomarte tiempo en este viernes botanero, entonces, muchísimas gracias porque estamos grabando en viernes, no sé cuándo va a salir esto al aire, pero estamos grabando en viernes, entonces muchísimas gracias, te mando un abrazo. Pues Muchísimas gracias. igualmente, Mauricio, de verdad, muy buenos recuerdos de la primaria y aparte vecinos, casi vecinos, ¿no? De verdad, gracias, que estés muy bien, tú y tus seres queridos y a la audiencia también, qué gusto saludarlos y lo que gusten aquí con Mauricio, que la verdad ha sido también un profesional muy destacado, muy estudioso, académico y pues es un ejemplo a seguir. Hay que seguir viendo para dónde va la cosa contigo, Mauricio. De verdad, felicidades por tu enfoque. Muchas gracias y gracias por tus palabras. Siempre es bonito que uno lo reconozca. Gracias. Entonces, nos vemos. Buenas noches a todos y nos vemos pronto. Buenos días, depende de a qué hora nos escuchen. Nos vemos. Chao.